Estamos en nuestra secuencia conversando con el doctor para hablar de un tema muy interesante y además, ¿a quién no le ha pasado de repente tener en casa un producto que ya venció? Un producto que de repente pues tenía la fecha de caducidad que ya pasó o que de repente pues estas cosas que a veces compramos, por ejemplo, a granel y que no tienen un buen aspecto, ¿no? Y a veces decimos, bueno, no importa, no creo que pase nada, pero de repente sí pasa, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Hoy día vamos a preguntar cuáles son los peligros precisamente de consumir alimentos vencidos. Y para eso se encuentra con nosotros la doctora Lisette Gómez, que ella es médico general de Solidaridad Salud. ¿Cómo estás, Lisette? Bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, buenos días y cuéntame, ¿cuál sería el problema de consumir estos alimentos? ¿Podrían resultar tóxicos? ¿Podrían generar alguna reacción en nuestro cuerpo? Bueno, primeramente, un saludo a todas las televidentes que nos están observando desde sus hogares y estoy muy contenta de estar acá y un poquito difundir un poco de lo que sé para la mejoría de la población, ¿no? En cuanto a su pregunta, efectivamente, los productos vencidos, se dice que ya los alimentos empiezan a vencer a las 2 horas. A las 2 horas más o menos de que ya lo has dejado a temperatura ambiente, a esas horas empieza la descomposición. Entonces hay múltiples agentes en realidad. Agentes, en este caso bacterias, virus, parásitos, que te pueden producir infecciones, principalmente gastrointestinales. Gastrointestinales, ¿de qué manera? Nos va a dar náuseas, nos va a dar vómitos, nos va a dar las ya famosas diarreas, o sea, una gastroenterocolitis como tal. Esto también puede producirse como una gastritis aguda, también nos puede dar. Esto por múltiples agentes, ya le digo, los agentes pueden ser la salmonela, la shigella, el Escherichia coli, el virus de la hepatitis A, el Vibrio cholerae, por ejemplo, que da el cólera. O sea, en este caso estamos hablando de alimentos incluso ya cocinados, ¿correcto? Que se pueden dejar claro. 2 horas a la intemperie. A partir de las 2 horas empieza la descomposición. A partir de las 2 horas. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los alimentos perecibles, como, por ejemplo, el pollo, la carne, ¿no? A veces las personas de pronto, no sé, pues van, hacen el mercado, llevan estas compras a casa y lo tienen ahí hasta que luego empiezan a cocinar. Pasan más de 2 horas. ¿También se genera una descomposición? La mayoría de los alimentos perecibles empiezan a descomponerse a partir de las 2 horas. A partir de las 2 horas ya empieza el estado de descomposición y en ese lapso hay que tener cuidado, porque si ingieres ya ese alimento es un riesgo para la vida, es un riesgo para tu salud. Entonces en ese momento es que empiezan ya los agentes, empiezan, como ya le estaba diciendo, los virus, las bacterias, los parásitos. Hay que tener cuidado, principalmente a la población se le aconseja, ¿no? Sobre todo en las personas que manipulan estos alimentos. ¿De qué manera? Por ejemplo, las personas que manipulan los alimentos tienen que tener cuidado, tienen que sujetarse el cabello, tienen que lavarse las manos constantemente. Por ejemplo, un caso típico que nosotros vemos en la calle. A veces salimos, comemos en la calle una comida al paso. A veces los vendedores están cobrando el dinero y a la vez te están vendiendo el producto. Entonces, ¿cuántos agentes hay en ese dinero? Se ha demostrado que hay innumerables, desde virus, parásitos, bacterias y etcétera. Entonces, en ese caso hay que tener cuidado, hay que evaluar a la persona a quien se le está comprando. Esos son como los alimentos que lo podemos encontrar al paso. Ahora con los alimentos enlatados, por ejemplo, hay que tener cuidado, verificar la fecha de vencimiento, verificar la procedencia, verificar el RUC, porque pueden estar envasados, pero eso no quiere decir que sean legales. Hay que tener cuidado en cuanto a eso. Por ejemplo, los alimentos que... Un caso típico, no sé, un enlatado, supongamos el atún. Una fecha de vencimiento X, pasó la fecha de vencimiento, esto nos puede traer también infecciones gastrointestinales, hasta intoxicación alimentaria como tal. Yo me pongo a pensar también en los puestos de comida, los kioscos de comida al paso. En estos casos, por ejemplo, nosotros no sabemos cuánto tiempo tienen la comida ahí, cuánto tiempo de cocinada tiene y si es que esta comida está, pues, ha sido refrigerada o está o se mantiene refrigerada. En este caso nos estamos exponiendo también a un grave peligro, ¿no? Obviamente se están exponiendo a un grave peligro, pero sobre todo hay que evaluar también de acuerdo a las características del producto. Te puedes valer, por ejemplo, del olor, del sabor,
te vas a dar cuenta rápidamente cuando consumes ese alimento, del olor, del sabor, te vas a dar cuenta que ya está en estado de descomposición. Normalmente no se le aconseja a las personas comer en esos tipos de lugares, ¿no? A menos que ya sean personas confiables o que ellos ya hayan visto la procedencia del producto. No se les aconseja, normalmente no, porque en la calle están expuestos a múltiples bacterias propiamente de la calle. Y de todos los alimentos perecibles, me imagino, el más peligroso es el pescado, ¿verdad? Sí, se ha demostrado, porque en nuestro país se ha demostrado mucho este agente porque comemos el ceviche. Y generalmente una de las formas de eliminar las bacterias, los virus y los parásitos es cocinando los alimentos. Y en nuestro país es muy rico el ceviche, es muy delicioso, pero nos trae ciertas complicaciones si no está bien procesado y si no sabemos la procedencia del pescado. Hay que también hacer un estudio en cuanto a eso, hacer una evaluación principalmente. Ahora, estos virus y bacterias que has mencionado, ¿están en el ambiente en cualquier lugar o de repente en la calle, cerca a la basura? O sea, digamos, en una casa cerrada, en una casa que mantiene, digamos, las condiciones de higiene, ¿también se van a encontrar ese tipo de bacterias que pueden afectar a los alimentos? Bueno, obviamente la cantidad de bacterias, la cantidad de virus y la cantidad de parásitos, la mayor cantidad está en los basureros, en los baños, obviamente, ¿no? Pero en tu casa también. Se ha demostrado que las amas de casa a veces hacen una contaminación cruzada. ¿De qué manera? Por ejemplo, cortan el pollo y con ese mismo cuchillo van a cortar una fruta. Es una contaminación cruzada. Las bacterias que están en la carne o en el pollo están contaminando la fruta. Entonces el niño o la persona que consume esa fruta ya se intoxicó. Obviamente eso sucede en la casa. Ahora, se indica también, ¿no?, a las personas que utilicen toallitas desechables al momento de lavarse las manos y secarse, no con un secador y después dejarlo ahí, porque eso es un cultivo de bacterias. Ay, pero todas las madres de familia, ¿no? Todas las mujeres, las personas que cocinan, hacen eso. Sí, pero no se debería hacer, no se debería hacer. Un estudio ha demostrado que la cantidad de bacterias que han encontrado en un baño era casi la misma cantidad de bacterias que encontraban en una cocina. ¡Wow! O sea que eso del secador no va. No debería ser. Tía, tu secador con el que te limpias la mano, ese secador que tienes colgado ahí, con el que secas los platos y luego te mojas, no va. Dice que es un campo de bacterias. No debería ir. Se les aconseja que utilizan toallitas desechables. Pero sí, digamos, puedes secar los platos y luego, digamos, un uso sí le puedes dar, ¿no? Claro, puedes secar los platos, obviamente, pero... Ahora, me preocupa lo que me comentas también porque generalmente, más allá de utilizar el mismo cuchillo para partir el pollo y luego partir una manzana, lo que sí se utiliza es la misma tabla. La misma tabla, eso es la contaminación misma tabla cruzada. de picar. Incluso las manos. A veces no te has lavado las manos y con eso mismo le diste el alimento, la fruta a tu niño o a las personas que están en casa, ¿no? ¿Tiene la misma contaminación la carne de pollo y la carne de pescado y la carne, digamos, de res? ¿Tienen el mismo grado de contaminación crudos? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque en otros países hay personas que comen la carne cruda. E incluso en algunos restaurantes te preguntan, ¿cómo quieres tu carne? 3/4, no sé qué, bien cocida, medio, y cuando te dicen medio, tú ves el trozo de carne y por dentro está... Le sale la sangre. Exacto, sale sangre y todo, ¿no? Igual con el pescado, nosotros consumimos el pescado crudo en el ceviche y también en la comida japonesa. Sin embargo, eso no pasa con el pollo. ¿No? El pollo nunca te dan la opción de que esté medio cocido, ¿no? Siempre te lo dan bien cocido. Por eso te hago la pregunta, ¿de repente tiene algún grado de toxicidad mayor la carne cruda de pollo que las otras carnes? No, la toxicidad es la misma. Las bacterias son las mismas. Obviamente hay cierto tipo de bacterias que se reproducen más en los pescados, otro en en el pollo, obviamente, y otro en la carne, ¿no? Pero la cantidad de bacterias y el proceso es el mismo. Entonces, en este caso, se le aconseja más que nada tener cuidado en ese aspecto, a las amas de casa sobre todo, ¿no?, que son las que manipulan este tipo de alimentos. Principalmente eso, la cantidad de bacterias es lo mismo. Entonces, podemos comer pollo crudo también. Lo ideal no es comer nada crudo. Lo ideal es cocinarlo, hacerlo a temperaturas, ¿no?, para matar la cantidad de bacterias que hay en ese nivel. No se debería. Lo que pasa es que, por ejemplo, la procedencia de la carne también cuenta mucho.
Si por ejemplo lo han almacenado a una temperatura óptima, esa carne va a estar bien conservada. Por ejemplo, lo han hecho a temperatura, lo han cocinado a cocción media y todavía le sale la sangre y eso, corre el riesgo de infectarse, pero si lo han almacenado de otra manera, si ha sido un almacenamiento mucho peor, va a ser mucho peor la contaminación. No sé si me dejo de entender. O sea, digamos, lo ideal es en este caso consumir siempre las carnes. Yo aconsejo cocidas. Mi criterio y de acuerdo a los estudios que se han realizado y las investigaciones que se han hecho, cocidas. No hay término no hay que medio. comer ceviche, ni tampoco comida japonesa, en este caso con el pescado. Es que el ceviche no se puede eliminar porque es nuestro plato bandera, ¿no? Obviamente. Pero estás haciendo la recomendación, por eso. Ajá, estoy haciendo la recomendación. Aclararle al público, ¿no? Estoy haciendo la recomendación. A mi criterio no se debe comer crudo. No se debe comer crudo porque la única forma de eliminar eso es cocinando los alimentos. Es la única. Lo contrario, nos enfermamos. Nos enfermamos. Aparte de eso, verifiquen la procedencia, en este caso, del alimento, de la carne, del pescado. Verifiquen la procedencia sobre todo, porque si no lo han almacenado bien, es por gusto. Claro. A las 2 horas empieza la descomposición. Supongamos hicieron, no sé, ya, lo almacenaron, no lo almacenaron bien, a las 2 horas empezó la descomposición. Hasta que llegue a tu casa, hasta que lo prepares, ¿cuántas horas ha pasado? Claro. Ahora, pero eso es también difícil de verificar, ¿no? O sea, es digamos lo que se conoce como la cadena de frío, ¿no? Y en este caso, pues tal vez un supermercado o uno de estos sitios te podría dar la garantía, pero aún así tampoco no sabemos y no nos consta. Y en todo caso, para la mayoría de amas de casa que hacemos las compras en un mercado, por ejemplo, tampoco no tenemos cómo constatar que se ha respetado esta cadena de frío, ¿no? Pero bueno, tenemos preguntas del público. Carliña dice, ¿hay algunos que se pueden consumir aún después de 3 meses de haber vencido? Es la pregunta. No. No. No se puede consumir. Hay ciertas personas que le dan el mes, ¿no? Se escucha popularmente, no, ya venció, pero todavía dura un mes. No es así, porque ya la fecha de vencimiento, cuando pasó esa fecha de vencimiento, la calidad del producto disminuye. Los efectos nutritivos, los efectos para el que está hecho el producto disminuye, es por gusto que lo estás consumiendo. Y aparte de eso, pones en riesgo tu vida, pones en riesgo tu salud, porque corres el riesgo de una intoxicación alimentaria. Entonces no se debería consumir. Definitivamente. Pasado el tiempo, no. Ajá, muy bien. Bueno, hay que tomar estas en cuenta entonces estas recomendaciones. Y bueno, pues al que le guste consumir carne cruda, está pues en todo caso en su derecho, pero en su riesgo también, ¿no? Es como jugar la ruleta rusa. Es como jugar la ruleta rusa. Es como jugar la ruleta rusa. No se debería hacer, pero otros dicen, no, yo lo comí, pero no me pasa nada. Claro, es como jugar la ruleta rusa. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Lisette Gómez, médico general de Solidaridad Salud. Muchas gracias. Un gusto. Nosotros nos vamos a un corte.